Pasamos ahora a la etapa del debate. Tendremos unos aproximadamente media hora en total. Son aproximadamente 8 participaciones y para hacerlos en orden, un momentito, por favor. Voy a darle palabra al primer bloque al frente, 2 por bloque, porque son 8, y dando prioridad, por favor, a quienes no han hecho uso de la palabra, creo que sería lo democrático, ¿no? Bien, entonces, el primer bloque son 2 personas que pueden participar, 2 jueces, por favor, levanten la mano. Sí, doctor. Sí, señor juez, no veo. ¿Me puede decir su apellido, por favor? De aquí no lo veo. Juez Suárez, puede empezar. 3 minutos. A minha colocação e pergunta vai para o juiz Luiz Guilherme Guerreiro Pérez, magistrado da Suprema Corte da Colômbia, e diz respeito à concretização dos direitos sociais e à justiciabilidade desses direitos. Então, creio que é ponto comum que a debilidade teórica da concretização dos direitos sociais, ela advém de uma doutrina que separa esses direitos em direitos, os direitos fundamentais em direitos de índole positiva ou de prestação positiva e direitos a uma prestação negativa. Isso durante décadas tornou os direitos sociais quase que inexigíveis ou sem nenhuma possibilidade de serem postulados na justiça, porque se indagava que direitos a uma prestação positiva do Estado não poderia ser requerido perante o Poder Judiciário, porque ali não seria a instância adequada para se postular a prestação positiva de um direito social. E essa teoria ela começou a ser desfeita quando se considerou os direitos fundamentais, os direitos humanos, como indivisíveis e interdependentes. Ou seja, é impossível a concretização da dignidade humana quando um dos aspectos dessa dignidade, mais precisamente os direitos sociais, econômicos e culturais e ambientais, não possam ser concretizados. Nesse sentido, a teoria da reserva do possível, que de origem alemã, que vem sendo aplicada em tribunais de vários países, entre eles do Brasil, ela também serviu de um arcabouço teórico que durante muito tempo também serviu para a negativa desses direitos. Na sua opinião, a que ponto deve ser visto a teoria da reserva do possível ou as limitações econômicas e financeiras do Estado para a concretização de direitos sociais, se levar em conta que ambos os direitos custam, ou seja, como Abramovich e Kurtz já mencionaram, os direitos sociais custam, como também os direitos à liberdade custam, e é obrigação do Estado a concretização de ambos os direitos. Como conciliar a reserva do possível com a conclusão de que os direitos, como um todo, custam e todos eles devem ser concretizados para se garantir a dignidade humana? El segundo o segunda jueza que quiera participar en este momento del bloque. Bien, vamos a pasar entonces a... Como dije, vamos a hacerlo por bloque. Aquí, luego acá y así, por favor. Sí. Juez Carlos Pompa. Perdón. Sí, plantear algunos interrogantes. Anteriormente dejé planteado el rol del juez frente a políticas o legislaciones regresivas. Ahora me gustaría dejar planteado el rol del juez en relaciones jurídicas asimétricas de poder. Hace un tiempito atrás, unos minutos atrás, los colegas de México hablaron, por ejemplo, del tema de la discriminación. Y entonces yo pensaba un ejemplo de algún caso que se dio en los tribunales en mi país. Por ejemplo, la situación de un trabajador que se desempeña como activista sindical y que como consecuencia de ello es despedido. Entonces invoca convenios de la OIT de protección de la tutela sindical, como el convenio 87 o como el convenio 98, su persecución
por su actividad sindical. Y entonces finalmente se ordena la reincorporación, la reinstalación de ese trabajador que fue despedido por esa actividad sindical. Y aquí se presenta entonces el debate. Plantea el sector empresario, pero yo tengo libertad de contratar, yo tengo libertad de desarrollar la industria lícita, yo tengo la libertad de elegir el personal que va a trabajar conmigo, yo tengo libertad, yo tengo propiedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo juegan estos valores, la libertad, la propiedad, frente a los derechos fundamentales? Es decir, en relaciones asimétricas de poder, ¿cuál debería ser el rol del juez en esas relaciones? Quiero dejar esto planteado para el debate. Gracias, juez Carlos Pompe. ¿Alguna otra participación? Por favor, juez Carlos Balbín. Gracias. Yo quería simplemente tratar de introducir en el debate dos reflexiones. La primera, a raíz de la propuesta de la creación de un Tribunal Internacional contra la Corrupción. No quiero volver sobre esta cuestión, pero me parece que nosotros debiéramos mirar también cómo se construye la justicia global, porque en el día de hoy se habló de tribunales con capacidad para juzgar delitos de lesa humanidad o tribunales, como se planteó anteriormente, para juzgar hechos de corrupción en nuestros países. Pero también debiéramos pensar quizás en la posibilidad de crear un tribunal que se dedicase a juzgar las violaciones de los derechos sociales en cada uno de nuestros países o entre los propios Estados. Yo puedo recurrir a un tribunal internacional o a un tribunal extranjero si el Estado argentino o cualquier otro país viola mi derecho de propiedad como inversor, pero no puedo recurrir prácticamente a ningún tribunal internacional, más allá de la excepción que comentó hoy el juez Zaffaroni, para reclamar por la violación de mis derechos sociales en cualquiera de nuestros países. Y un segundo punto que me parece también importante introducir, eso habló de la discriminación y de la discriminación institucional, y me pregunto también sobre la discriminación institucional a los pobres. Yo creo que debiéramos introducir en este debate justamente esa posición, la de los pobres, y cuál es el lugar, porque ciertamente ninguno de nosotros como jueces es pobre, sino que provenimos de otros grupos o de otros sectores. Me parece muy importante también reflexionar cómo es posible crear una sociedad y una justicia para los pobres. Simplemente eso a título de reflexión. Gracias. Vamos a escuchar la participación de la jueza Tostes, Amanda Tostes e Sony. Mais uma vez, parabenizar os expositores. Acho que o que foi dito reforça a minha preocupação com a colonização do direito pela economia. Acho que é uma preocupação comum de todos, no sentido de que, se, como o colega colocou, se os direitos e garantias fundamentais eles devem operar no sentido de gerar limites ao arbítrio, à opressão, hoje a gente opera no sentido de há uma pressão para que os juízes operem para conciliar essa racionalidade liberal, de modo que tudo fica no âmbito do negociável, e tentamos, assim, na hora de julgar, o que não deveria ser, mas vejo que na prática acaba acontecendo, as demandas e as pressões do mercado com os direitos que já são garantidos dentro de uma nova perspectiva econômica. E aí eu quero colocar a importância do que o juiz, colega Juan, colocou, que eu acho que, para mim, hoje, no campo do direito do trabalho, que é minha área de atuação, é um dos temas mais tormentosos, que seria o crowd work, na gig economy, ou seja, hoje nós temos empresas que operam em plataformas digitais que ultrapassam as fronteiras nacionais, e nós temos esse desafio de interpretar os direitos sociais e fazê-los valer num cenário de muita pressão do mercado, né, porque se delineiam aí novas formas de trabalho, novas formas da relação entre o empregador e o empregado, muitas vezes enquadrando esse trabalhador como contratante, e isso está em discussão no mundo inteiro. Alguns problemas que iremos enfrentar, e espero colocar essa questão aqui também para que a gente possa discutir, inclusive com os expositores, é que, por exemplo, questões como acidente de trabalho numa sociedade globalizada, nessas plataformas digitais, em que os prestadores de serviço ou os empregados
estão com vínculos sendo questionados ainda judicialmente, sendo amadurecidos judicialmente, o enquadramento jurídico disso, temos um claro esvaziamento das medidas de proteção dos direitos sociais que estavam assegurados a esses trabalhadores. Outra problematização é a questão de representatividade sindical desses trabalhadores, porque agora nós estamos com empresas como a Uber, como uma das empresas em que mais verificamos esse problema, que opera no mundo inteiro. Então, como fica a questão da representatividade sindical, do acidente do trabalho? Vemos trabalhadores em bicicletas e que são tidos como simples contratantes, como se fossem empresas individuais. Então, essa é uma questão que penso que temos que amadurecer, é uma questão urgente. Acho que na área laboral é um dos temas mais tormentosos. A jurisprudência, em grande parte dos países, não se pacificou. Tenho acompanhado, estivemos na Universidade de Nanterre, né, discutindo isso. E, recentemente, saiu uma lei na Califórnia também trazendo essa questão. Veja-se que não é pacífico, e a minha preocupação aqui é: precisamos fazer valer esses direitos sociais, lembrando que aqui o papel do judiciário, em sua função contramajoritária, será fundamental. Obrigada. Alicia Miquela. Buenas tardes. Yo también quiero, por supuesto, agradecer la oportunidad de estar en este ámbito tan importante para la reflexión común. Y quisiera hacer un comentario también con la intervención de la participación del juez boliviano respecto de la situación que genera la ausencia de protección para aquellos trabajadores que, sin lugar a dudas, creo que sería bueno reflexionar si la ausencia de políticas de protección no son también funcionales a determinados efectos queridos en materia de laboralidad. Todas las constituciones, las europeas, las latinoamericanas, tienen como principio principal en materia de protección el de la universalidad. A lo largo de la evolución de los sistemas, ya sabemos que la protección contributiva, que es la que la mayoría de los sistemas adoptan, no es suficiente y es integrada además con políticas asistenciales. Esto no quita que aquellos trabajadores que tienen el derecho de estar protegidos, porque todas las constituciones garantizan la protección del trabajo en todas sus formas, adolezcan de legislación que protejan el trabajo por cuenta propia en términos de laboralidad. No existe ninguna causa justificada para que aquellos trabajadores que resumen la calidad de trabajador y de empleador tengan la posibilidad de contribuir y cotizar para que a la hora de la protección puedan tener una verdadera tasa de sustitución y no tener que tener la protección asistencial que los pone en una situación absoluta de desprotección respecto de la vida en actividad. Por tanto, en mi intervención lo que quisiera es dejar a modo de reflexión si esta ausencia de políticas públicas que garanticen la protección de los trabajadores que lo hacen por su cuenta, teniendo en cuenta incluso las modalidades del nuevo trabajo, donde se preestablece que quienes, como lo dijo la colega brasilera, todos aquellos que intervienen con la fuerza física a disposición del capital, no puedan protegerse como verdaderos trabajadores y se los califique con autónomos sin ninguna protección, no podamos reflexionar sobre la funcionalidad que la ausencia de políticas públicas en este sentido tienen con la deslocalización, con el fraude y con la verdadera intención de que se profundice la riqueza y el beneficio del capital en perjuicio de los más vulnerables, que son los trabajadores, quienes ponen la fuerza de trabajo a disposición del capital. Nada más. Gracias. Bloque de la derecha, ¿alguna intervención? Bien, entonces el juez Horacio Conti. Muchas gracias. No, un simple comentario a la inquietud de Jair Suárez sobre la reserva de lo posible.
Creo que una respuesta puede venir del Sistema Universal de Derechos Humanos, que desde hace varias décadas viene trabajando una doctrina sobre la política fiscal, uno de cuyos últimos ejemplos es la Observación General número 19 que dictó el Comité de los Derechos del Niño, enteramente dedicada a los derechos del niño y el gasto público. Y en nuestro ámbito interamericano, ya la Comisión Interamericana ha realizado 2 audiencias públicas sobre derechos humanos y política fiscal en nuestro continente, y a raíz de eso, a iniciativa de una organización de derechos humanos que es el Center of Economic and Social Rights, un grupo de expertos estamos elaborando una serie de principios de derechos humanos aplicable a la política fiscal. Creo que por ahí hay un camino para esa respuesta. El juez David Urrutia. A efecto de una reflexión, a propósito de la exposición de la colega Garavito y Figueredo, y también previamente por la jueza Khan, que tiene que ver con lo siguiente. Hablaron de, entre comillas, pueblos originarios, indígenas, algunos campesinos, le noté a la colega Figueredo. La jueza Khan habló directamente del pueblo, de los pueblos indígenas en su jurisdicción. Una pregunta: ¿los pueblos originarios en Latinoamérica están vivos? Pregunto. Segundo, ¿hay jueces y juezas indígenas? Esta es una cumbre de jueces y juezas panamericana. ¿Dónde están los jueces indígenas? A lo mejor hay 1 o 2, pero yo creo que no hay nadie. Y eso es, o sea, es un llamado a atención. ¿Dónde están los jueces y las juezas indígenas? Porque todos sabemos que sí hay. ¿Y por qué no están acá? Porque probablemente ellos y ellas son los que nos van a dar la respuesta a lo que estamos conversando ahora. Y no están aquí. Eso. Hemos llegado a las 8 participaciones. Ahora le damos el uso de la palabra al juez Guerrero Pérez. Bueno, muchas gracias. Y empiezo por este último comentario del juez Urrutia para señalar cómo, de manera similar, en Colombia, en el año 91, fue la primera vez que hubo en una asamblea constituyente representación de las comunidades indígenas. O sea, fue por primera vez en Colombia, en los años de historia republicana, que hubo unos constituyentes indígenas. En cuanto al conjunto de las preguntas que surgen sobre la reserva de lo posible y la justiciabilidad de los derechos, yo trataría de resumir esas inquietudes en una doble aproximación que se ha dado en la Corte Constitucional colombiana. O sea, la Corte colombiana tiene una larga tradición ya de protección de los derechos sociales y particularmente hablando en el ámbito de los derechos laborales. Entonces, por ejemplo, la Corte ha generado una regla de estabilidad laboral reforzada en beneficio de mujeres embarazadas, de personas que estén en condición de prepensionados, o sea, quienes les faltan 2 o 3 años para pensionarse, tienen una estabilidad laboral reforzada, lo mismo que las personas en situación de discapacidad. Y la Corte entonces ha creado unas reglas orientadas a proteger a esas personas contra el despido injustificado. Lo mismo cabe señalar en el ámbito sindical. O sea, en el ámbito sindical, la Corte ha desarrollado una jurisprudencia orientada a proteger a los trabajadores sindicalizados contra toda forma de persecución sindical y ha invertido la carga de la prueba para señalar que se presume que hay un despido injusto de una persona sindicalizada cuando quiera que el empleador no acredite una razón que pueda justificar el despido. Entonces, ese es un ámbito concreto en el que la Corte ha obrado sobre los derechos económicos directamente, inclusive en ámbitos como la salud. Entonces, en la salud la Corte ha dado órdenes específicas, más allá de las regulaciones legales del sistema de salud, de dar protección a personas para atender sus necesidades vitales. Pero, por otro lado, está también la circunstancia de lo que yo llamaría un poco la reserva de lo posible cuando enfrentamos problemas estructurales como el que estábamos viendo ahora
con el caso de las cárceles, o como cuando enfrentamos en Colombia el caso de la población desplazada. O sea, hablamos de miles y cientos de miles de personas, y que en el curso de todo el proceso de violencia que surgió en nuestro país, ya son millones de personas desplazadas. Y cuando tenemos esas cantidades, esos volúmenes de personas y de recursos que requiere la atención de esas personas, entonces necesitamos unas aproximaciones distintas. Y en ese caso lo que la Corte ha promovido es lo que llamamos una justicia dialógica, o sea, la idea de que el juez por sí mismo no puede, a través de órdenes, lograr respuestas concretas para todo el conjunto tan grande de personas que están afectadas en sus derechos, pero que en ese caso sí puede hacer un diálogo con las autoridades administrativas involucradas e inclusive con el legislador orientado a canalizar recursos que se requieren para la atención de esas personas. Y la Corte ha logrado, por ejemplo, en materia de población desplazada, que se expida una ley de víctimas, o sea, la ley de víctimas en Colombia fue expedida como consecuencia de un desarrollo que hizo la Corte en torno a la situación de las víctimas de la violencia en el país. Y las autoridades administrativas dialogan con la Corte, y la Corte hace un seguimiento. En este caso llevamos ya 15 años de seguimiento a la política de desplazados, en donde se van viendo los avances, los estancamientos o los retrocesos que tiene la política, y la Corte identifica esos temas y construye unos indicadores orientados a buscar que las autoridades den respuesta a esas necesidades. Gracias. Bien, y finalmente tenemos la intervención de la jueza María Julia Figueredo. Nuevamente, yo considero que los jueces estamos llamados a contribuir para cerrar brechas y construir una paz territorial. En realidad, las altas cortes, en mi país la Corte Constitucional cumple una gran función orientadora, pero en tema de protección de derechos humanos, en la realización de derechos fundamentales, los alcances de las decisiones de los jueces son bastantes y son suficientes. El doctor Guerrero explicaba con claridad la acción de tutela. No es la única acción prevista en nuestra Constitución, lo cual habla muy bien en la evolución de facilitar acciones que permitan el desarrollo y la realización de estos derechos. No tendría sentido que en la Constitución de mi país fuera una amplia declaración de derechos si no tuviera mecanismos efectivos para protegerlos. Entonces, así como reconoció derechos, igualmente reguló al interior de la misma Constitución acciones efectivas de trámite perentorio y de un trámite que obliga al cumplimiento so pena de unas consecuencias bastante graves para los jueces, lo que está llamado a dar una respuesta inmediata, a dar una respuesta efectiva, que es la que corresponde en materia de derechos fundamentales. No habría una razonabilidad desde una perspectiva diferente. Ahora, cuando se habla de la regionalización indicativa, pues es para advertir que el juez no tiene que esperar que todos se lo hagan, que todos se lo desarrollen, que todos se lo orienten. En los tribunales, en la estructura de poder en mi país, las regiones tienen autonomía y el juez, a partir de sí mismo, de las propias ponderaciones, consideraciones, análisis y conocimiento de la política local, la política nacional, la interacción institucional, pues está llamado a dar respuestas de la misma categoría, de la misma eficiencia. Esto sin perjuicio que haya una revisión por la Corte Constitucional. Los jueces en mi país están formados, están entrenados, están categorizados, tienen la suficiencia e idoneidad para dar este tipo de aserciones en materia de desarrollo y cumplimiento de los derechos fundamentales. Al tema que me referí, en mi país pues está en construcción, está en desarrollo, espera respuestas, se generó un impacto negativo de alguna manera de desarticulación que amedrentó y generó pues una involución específica en ese tema en materia de autonomía e independencia judicial. Esto sin perjuicio de que la necesidad, como dije en mi exposición, de que hay que construir entre todos, de que los que estamos aquí reunidos estamos llamados a generar reflexiones, a generar proyecciones, a abanderar, y que en materia de las libertades y en materia de defensa de derechos judiciales es tal vez en el único aspecto en el que un juez, independientemente de su categoría, no puede sentir miedo y está llamado a dar respuestas porque en mi país, por lo menos, y en otros países está previsto de esa manera. Felicitaciones a todos y todas. Estamos terminando
6:30 en punto. Gracias a los expositores y a las intervenciones que han enriquecido este debate del día de hoy, de este cuarto bloque del primer día de la cumbre. Muchas gracias. Les recomiendo ir a un buen restaurante, una trattoria romana, pero mañana estar acá a las 9, así empezamos puntualmente. Gracias.